Y este capítulo nos está enseñando a nosotros acerca de la gran ramera, y hemos estado estudiando que esta ramera es la gran Babilonia. Es el que da origen a la maldad. Y además en este capítulo se revela lo que es el rey octavo, el anticristo, cuando surge de los 7 reinos que han tomado lugar. Y bueno, tenemos este cuerno pequeño que también lo vio Daniel y habló de él. En la clase de hoy, por decirlo así, llamarla clase, aunque no van a tener ustedes exámenes, ¿verdad? Vamos a hablar más sobre Babilonia, porque me interesa como pastor que ustedes sepan el origen de todo esto. Babilonia no solamente tiene o ha originado la Iglesia Católica. En Asia Menor tenemos la Iglesia Ortodoxa. También en África tenemos estas religiones que adoran imágenes. Y también podemos decir el evangelio pervertido viene de Babilonia. El evangelio que se está predicando, que no es evangelio en sí. Razón tuvo el apóstol Pablo de decir, si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema. Dando a entender la gran posibilidad que hay de que aún un ángel del cielo venga predicando otro evangelio. Por supuesto, los ángeles caídos, ¿verdad?, trabajan juntamente con Satanás, quien se viste como un ángel de luz para engañar. El diablo es astuto, el diablo no viene de una forma horrible, no viene trayendo algo desconocido, viene con algo conocido, para que nosotros lo aceptemos. Pero dentro de esa imagen, esa carátula que él presenta, hay abominación. Note bien cómo esta ramera está vestida, está muy atractiva, pero está llena de abominaciones. El versículo 4 dice que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Una mujer que estaba manipulando la bestia con su religión, andaba montada sobre la bestia, la cual más adelante la devora con los 10 cuernos que tiene, que son las 10 naciones que van a ayudar al anticristo para destruir a la Babilonia religiosa. Y ya no va a estar siendo controlada por o no va a estar ayudando a esta mujer, sino que se va a sublevar y va a matar a esta mujer. Entonces queda la otra Babilonia, que está en el capítulo 18, que vamos a hablar sobre ella cuando lleguemos a este capítulo. Ahora, Babilonia como ciudad nunca será habitada, pero su doctrina diabólica ha quedado para engañar las naciones. ¿Cómo nos engaña? Con el cáliz de sus abominaciones. Algunos piensan que sí, Babilonia va a ser edificada en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Ahora mismo pues está todo destruido. La Biblia habla de que nunca más será edificada Babilonia, pero hay algunos puntos ahí que vamos a estar viendo cuando lleguemos al capítulo 18, el por qué algunos premilenialistas, que son, ¿verdad?, de nosotros en sí, en ese ámbito,
creen que sí Babilonia va a ser reedificada. Hoy han edificado ciudades alrededor de Babilonia con las mismas ruinas de esa ciudad. Así que han usado todas esas piedras para llevar a cabo esas nuevas ciudades alrededor de Babilonia. Saddam Hussein quiso reedificar Babilonia. Se le metió en la cabeza que él podía ser el Nabucodonosor, que estuvo reinando en Babilonia. Vamos a leer Isaías capítulo 13, del versículo 19 al 22. Aquí hay una profecía sobre el final de Babilonia. Ahora, tenemos que entender que esta profecía, si es que Babilonia va a ser reedificada, es una profecía de doble referencia. Porque aquí se está hablando sobre la destrucción que ya tomó lugar, mas sin embargo, al estudiar bien los pasajes, se habla que en los últimos tiempos esta Babilonia va a ser destruida. El versículo 19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ¿se da cuenta? Y se morará en ella ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Qué bueno que se fue al 14:1, estuvo bueno eso. Porque hay la promesa para Israel. Pero Babilonia es llamada por Dios el martillo de toda la tierra. Mire cómo Dios le llama, martillo, porque fue una nación pesada, que cuando caía, caía sin misericordia. Pegaba duro. También le llama Bel. Es una referencia al mazo. Usted sabe, antes dicen que los hombres primitivos, ellos peleaban con mazos, con piedras, y así se compara Babilonia. Así que en Jeremías 50:23 dice: ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Ahora Babilonia no está martillando físicamente, sino espiritualmente. Su doctrina diabólica ha abarcuzado el mundo entero. Usted sabe la parábola que Jesús dijo del grano de mostaza que se convierte en un gran árbol. Y luego que vienen todas las aves del cielo y anidan en sus ramas. Esto también, hermano, tiene que ver con las falsas doctrinas que llegan a anidar en lo que es el evangelio, la gracia de Dios. Por esa razón, usted no se vaya a sorprender de escuchar a predicadores que le estén llamando al Espíritu Santo madre. Nuestra madre es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Otros, no, que el Padre es Jesús y que no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo.
y que para ser salvo usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, porque si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted se va al infierno. O sea, cosas tremendas. El Espíritu Santo es Jesús. Jesús no existe. Jesús no es eterno. Él no es el Hijo de Dios. Él es el Padre. Y quieren limitar a Dios, encerrarlo. Todo eso, hermano, viene de Babilonia, porque sabe una cosa, en Babilonia también se bautizaban los iniciados. Si alguien se bautizaba, entonces venía a ser parte de los iniciados. A ellos, eso le llamaban a ellos, lo llamaban regeneración. Se convertía esa persona en uno de los iniciados y tenía que pasar por todo eso y ya era una persona salva por medio del bautismo. Así que todos los que traen eso, esa doctrina de solo Jesús, es babilónico también. Qué tremendo eso. No digamos la adoración a la madre. Ya hablamos sobre la reina del cielo, cómo realmente estaban ellos adorando a la reina del cielo, a Baal, que en sí es Tamuz, solamente que en diferentes países pues cambia su nombre. Babilonia también es llamada la tierra de ídolos. Mire cómo lo reconoce Dios así. Jeremías 50:38. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, hablando de la destrucción de Babilonia, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Hermano, la gente que adora imágenes realmente está entontecida por este vino que tiene esta mujer. Les tapa la mente. Son mentes entenebrecidas. No pueden saber lo que realmente está pasando. No pueden ver la luz. Están ebrios con lo que esta mujer les ha dado. Hay un hermano, bueno, ya pasó con el Señor, creo, sí, ya pasó con el Señor en Puerto Rico. Su nombre es nuestro hermano Luis Ortiz. Él fue un gran apologético. Él atacó a lo solo Jesús tremendamente. Y atacó la gran ramera. Y tengo un compendio acá de la manera en que este hermano identifica y habla de la Iglesia Católica, dando a entender que la Iglesia Católica va a ser o va a jugar un papel muy importante durante la gran tribulación. Ahora, nosotros tenemos que pensar que se dice Iglesia Católica porque viene de Roma. Porque en Asia, allá en Turquía, en Estambul, está la Iglesia Ortodoxa, que podemos decir es igual. Pero como no está en Roma, pues entonces no se le menciona tanto. Porque realmente el Apocalipsis se está enfocando en Roma como una nación política, pero lo que sucede es que la Iglesia Católica se involucró en la política, porque cuando Constantino dejó Roma y se fue a lo que hoy es Estambul y fundó la ciudad de Constantinopla, Roma quedó sola. Entonces ahí surge la Iglesia Católica y toma el poder, y no solamente el poder religioso, sino que también el poder político. Y es por eso que para acá al occidente la Iglesia Católica empezó a tener influencia sobre las naciones, sobre los gobiernos, empezó a controlar los reyes. Los reyes tenían que ser católicos, todos tenían que ser católicos.
Y el rey que no confesaba ser católico lo mataban. La Santa Inquisición mató millones de personas. No solamente judíos, sino que también personas que profesaban la fe cristiana, no católica. Así que la Iglesia Católica, debido al poder que tomó, no solamente tomó un poder religioso, sino que tomó también un poder político, bélico, usando armas, matando. Los gobiernos estaban con la Iglesia Católica. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Luis Ortiz al respecto. Pongan atención, porque es una información muy hermosa. Después de la muerte de Nimrod, la esposa, la reina Semiramis, la que leemos en la Biblia, que es la reina del cielo, proclamó a Nimrod como dios solar, o sea, Baal. Luego esta impúdica mujer dio a luz un hijo ilegítimo, a quien llamó Tamuz, que significa retoño. Y que también decía que era el propio Nimrod que había renacido. O sea que Nimrod, que está en el capítulo 10 de Génesis, muere y luego vuelve a nacer, se reencarna en Tamuz. Mire cómo el diablo se adelanta, ¿verdad? Porque así iba a pasar con Jesús. Pero el Padre no se está encarnando. Por eso les digo a ustedes que el solo Jesús trae esa mentalidad religiosa, que el Padre fue el que se encarnó. No, la Biblia dice que Dios el Padre envió a su Hijo, y fue el Hijo que se encarnó. Pero aquí es Tamuz que se encarna, o sea, Nimrod que se encarga en Tamuz. La profecía de Génesis 3:15 era conocida, y Satanás controló a esta mujer para ir falsificando y distorsionando tan preciosa promesa de redención por medio de la simiente de la mujer. También el hijo Tamuz era adorado en el culto babilónico, lo menciona la Biblia. Semiramis reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la simiente prometida, el salvador del mundo. Mire qué tremendo lo que estaba enseñando esta mujer, basándose en Génesis 3:15. De ahí que tanto el hijo como la madre, y aún más la madre, eran adorados. Empezaron a adorar a Semiramis y a Tamuz. Hasta los judíos, hasta los israelitas se involucraron en esta adoración. Esto fue lo que trajo en sí el castigo fatal, tanto para Israel a 10 tribus como para Judá. Hay esculturas del culto babilónico en las cuales aparecen la madre con el hijo en los brazos. Usted puede ver las religiones de la India y todos los demás países cómo adoraban en la antigüedad, y hasta el día de hoy lo están haciendo, pero ya con otros nombres. Una madre con su hijo en los brazos. En las naciones donde este culto fue extendiéndose, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres, debido a la división de los idiomas y dialectos en Babel, pero la historia seguirá siendo la misma. Entre los chinos, la diosa madre era llamada Xinmu, casi lo pronuncié perfecto, o Santa Madre, teniendo un niño en los brazos. Así que hasta los chinos adoraban a una mujer con un niño en sus brazos, porque eso se fue extendiendo, mi hermano. En la India era llamada Indrani, siempre como un niño en los brazos o con un niño en los brazos. También era conocida como Isi, o la gran diosa, con su hijo Iswara. En Egipto, la madre babilónica era conocida como Isis y su hijo Horas. Los germanos veneraban a la Virgen Arta con un niño en sus brazos. Los escandinavos la llaman Disa,
también con un niño en los brazos. Los estrucos la llamaban Nutria. Los druidas adoraban a la Virgen Paritura, o sea, la Madre de Dios. Los griegos la llamaban Afrodita o Ceres. Para los sumerios era Nana. En Asia Menor era conocida como Cibeles o Cibeles, y su hijo como Píos. Un escritor antiguo dice que era la reina virgen del cielo quien dio fruto sin haber concebido. Israel, aunque Dios les había advertido en contra del culto babilónico, cuando ellos caían en apostasía también rendían culto a Baal y a Astarot, la diosa madre, reina del cielo. Eso lo tenemos ahí en Jueces 2:13 y Jeremías capítulo 44 del 16 al 19, que lo leímos el viernes pasado. Noten bien lo que dice Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Dejaron a Jehová, que había hecho tanta maravilla. Noten bien dónde está ese versículo, está en Jueces. Cuando todavía estaba Israel junto, las 12 tribus juntas, sin rey, pero tenían jueces. Ahí en Hechos capítulo 19, versículo 27, en la ciudad de Éfeso y por todo el mundo, la gran madre era conocida como Diana. Dice Hechos 19, 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Pablo se enfrentaba contra todo esto, mi hermano, en su mensaje, en su predicación. A Pablo casi lo mataban porque ahí en Éfeso él empezó a predicar diciendo que al único que se tenía que adorar era Cristo Jesús. Y se levantaron algunos en contra de él. Los judíos mismos se levantaron contra él, que adoraban a Diana. Estaba terrible esto. Ahora, Diana en Roma cambió su nombre. Ya no se llamó Diana en Roma, se llamó María. Su hijo, el hijo de Semiramis, ya no se llamó Tamuz. Le cambiaron el nombre a Jesús. Ahora tenemos entonces a la mujer con el niño en sus brazos, que es Semiramis y Tamuz, pero en nuestros medios, en la religión católica, se llama María y Jesús. Qué tremendo eso. ¿Cuántos adoraban a María antes? ¿Ah? A ver, levanten la mano, quiero ver cuántos de ustedes vienen de la adoración de María. Sí. Aún antes del establecimiento del Imperio Romano, durante la República de Roma, 204 años antes, oiga bien, antes de Cristo, el culto babilónico fue aceptado en Roma. O sea, eso ya existía, ya estaba allí presente. 204 años antes había la adoración de la madre y el hijo. Luego de establecerse firmemente el Imperio Romano en el año 31 antes de Cristo, estamos hablando del Imperio Romano, el culto babilónico era su religión oficial. Un escritor de esa época expresó: el culto a la gran diosa madre era muy popular en el Imperio Romano. Ambos, la madre y el hijo, recibían honores divinos. Antes de que Cristo naciera, nuestro Señor Jesucristo nació durante el gobierno de Augusto César, primer emperador romano, del 27 al 14 antes de Cristo. Al decir antes de Cristo es antes de que Cristo naciera. Murió y resucitó Jesucristo, ascendió al cielo bajo el gobierno de Tiberio. Tiberio reinó desde el 14 después de Cristo al 37. Como a los 65 años de fundado el Imperio Romano. Nerón
El quinto emperador que reinó, pues estuvo en el palacio desde el 54 al 68 después de Cristo, gobernaba el Imperio Romano y personificó el odio de los paganos contra los cristianos. Nerón estaba en su poder durante el desarrollo de la iglesia. Note bien que fue Nerón el que mató a Pablo y muchos cristianos, y mató a Pedro, a todos los apóstoles prácticamente, aunque cada apóstol, según la historia, la tradición, murieron en diferentes países. Pero gobernaba el Imperio Romano. Se cree que fue este emperador quien originó el terrible incendio en Roma. Usted sabe que Roma fue encendida, hubo un incendio, ¿verdad?, en Roma. ¿Quién lo originó? El emperador Nerón. Usted sabe que Nerón mató a su madre, mató a sus hijos, era un hombre completamente malo, terrible. A él le gustaba ver cómo los cristianos eran devorados por los leones. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi familia estar en el circo romano, estar adentro y ver cómo realmente estaba todo preparado para recibir una gran multitud y tener así ese espectáculo de ver a los cristianos morir. ¿Cree usted que si Nerón hiciera lo mismo, viniera un Nerón y hiciera lo mismo, nosotros fuéramos cristianos o nos volveríamos adoradores de la madre y su hijo? No contento. Bueno, él duró, este incendio, ¿sabe cuántos días duró? 9 días. ¿A quién culpó? A los cristianos. Ellos quemaron la ciudad. El diablo es astuto, mi hermano, muy astuto. No contento con culpar a los cristianos, impregnaba sus cuerpos con brea derretida y los quemaba vivos. Terrible este Nerón. No obstante, la iglesia era invencible, mi hermano, y crecía continuamente. Y por causa de esos valientes cristianos, nosotros estamos aquí alabando el nombre del Señor. Es que Dios no quiere cobardes en su pueblo, quiere creyentes de verdad. Ay, hoy en día está terrible eso, ¿verdad? Terrible. Hermano, ya no voy a la iglesia, hermano, ¿por qué? No, ay, ni me saludaron la otra vez, fíjese. Me quitaron el privilegio, hermano. Bueno, pues no es de compararse con estos cristianos poderosos en Cristo Jesús. Estas crueles persecuciones y matanzas de grandes multitudes de cristianos por no aceptar el culto babilónico y no aceptar el señorío de los Césares se extendieron hasta el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino supuestamente se hizo cristiano. Eso fue entre el 312 al 337 de nuestra era. Constantino publicó el edicto de Milán extendiendo tolerancia a los cristianos. Primero era una iglesia perseguida, pero ahora la iglesia dejó de ser perseguida. Y Constantino la admitió y dijo: yo también soy cristiano. Fue así como se cambió la religión oficial a la religión cristiana. No había catolicismo todavía acá. El catolicismo sale después. Aquí todavía no había adoración a María ni a los santos. Se empiezan a formar. Fue más tarde cuando vinieron algunos papas y otros concilios y empezaron a impregnar dentro del cristianismo estas prácticas babilónicas. O sea, lo que practicaba Roma antes de Cristo, toda esa religión, la empezaron a traer a la iglesia de nuevo. Y fue así como la iglesia se fue corrompiendo. Entonces Constantino presidió el concilio de Nicea en el año 325 para resolver un conflicto teológico, porque por ahí andaban unos como Arrio diciendo que Cristo no era Dios y que era un ser creado, y luego vino Nestorio y dijo que
Cristo tenía dos naturalezas, así como creen los solo Jesús, que su cuerpo no era divino y que Él, como Dios, estaba metido en ese cuerpo, pero su cuerpo realmente era tan humano que no podía más adelante llegar a ser Dios en ese cuerpo. Y por supuesto, hermano, se niega la glorificación del cuerpo de Cristo, porque Cristo cuando resucitó con un cuerpo glorificado. Y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando venga, todo ojo lo va a ver, porque llevó su cuerpo glorificado. Entonces, vino acá entonces este ataque contra Cristo. Y la iglesia entonces vino con lo que es la unión hipostática. La unión hipostática es las dos naturalezas de Cristo unidas formando una sola persona. Entonces los solo Jesús también dicen que Jesús es la carne, es el hombre, pero que esa carne no es Dios. El Padre estaba dentro de esa carne. Y cuando Él se oraba, dice que levantaba la mano solamente porque quería ser ejemplo de los demás, pero que el cuerpo le oraba al que estaba dentro. O sea, Padre, se estaba orando al que estaba dentro. O sea que estaba terrible eso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Bueno, yo no creo que Jesús se hincaba para orarse a Él mismo. Por eso Él decía, mi Padre y yo uno somos. Pero cuando Jesús decía, mi Padre, hablaba el cuerpo. Y yo uno somos. Confuso eso, hermano. Así que los solo Jesús tergiversan la Biblia completamente. Luego la iglesia cristiana fue reconocida como la religión oficial del imperio. Salió de las catacumbas y se sentó en el trono imperial. Oiga bien. Pero conforme fue pasando el tiempo, descendió esta iglesia. Después de estar sentada con Cristo en los lugares celestiales, descendió de esos lugares celestiales y puso su trono acá, en la tierra. Ahora realmente, ¿dónde está el trono de la iglesia? Nosotros sabemos muy bien que la cabeza es Cristo. Pero esta iglesia empezó a decir que la cabeza es el Papa. Nosotros creemos en la Biblia, solo Biblia. Nosotros somos solo Biblia. Aquí no hay tradiciones, aquí no hay dogmas aparte de la Biblia. Pero la iglesia católica empezó a tener dogmas y la tradición. Así que la tradición y la Biblia, palabra del Señor, son dos cosas iguales. Lo que no está en la Biblia, pero está en la tradición, es como que si estuviese en la Biblia. Así que el católico no es católico que si solamente obedece a la Biblia y no quiere obedecer a la tradición. La Biblia no habla del purgatorio, pero la tradición sí. Entonces, hay purgatorio. No está en la Biblia, no importa, pero la tradición es igual que la Biblia. Nunca dice que María fue llevada al cielo. Oh, sí, pero la tradición dice que María fue llevada al cielo. Está sentada a la diestra de Cristo. Pero la Biblia no lo dice, pero la tradición sí. Así que ahí está entonces la abominación, mi hermano. Ahí está la falsa doctrina. Ahí está el pecado. Hemos hecho este breve resumen, dice nuestro hermano Ortiz, para establecer el marco histórico en el cual la iglesia cristiana se fue degenerando y corrompiendo en Roma, la capital del Imperio Romano, y cómo fue adoptando creencias y prácticas del culto pagano babilónico, y cómo esa corrupción se fue extendiendo por doquier, y para que comprendamos y establezcamos mejor la identidad actual de la Gran Ramera, como lo dice la Biblia. Misterio Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ahora, venimos a la información que conectará el pasado con el presente y nos ayudará a identificar el babilonismo de hoy. También nos ayudará a identificar la ciudad religiosa de 17-18.
Y la mujer que has visto, le dice el ángel a Juan, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En conexión con el misterio central de Babilonia, la adoración de madre e hijo era otro de los misterios que tendría muchas repercusiones familiares. Después del matrimonio de la señorita iglesia con el viejo paganismo de Babilonia, por supuesto, integrado en el imperio romano, su engendro y fruto fue el imperio papal. O sea que la iglesia se casó con el paganismo babilónico. Nosotros no vamos a casar con el paganismo babilónico. Vamos a casarnos con Cristo, mi hermano, con mi iglesia. Pero la iglesia se casó con el paganismo babilónico y surgió la iglesia católica, que quiere decir universal. Pero la iglesia católica en verdad no es universal. Ellos dicen que son universales, pero la iglesia católica no es o no tiene poder sobre Asia, sobre África. Allá hay otros papas. La iglesia católica acá tiene imágenes. La iglesia ortodoxa en Asia no cree en las imágenes, cree en los íconos. Por eso si usted va a los templos ortodoxos allá en Turquía, usted entra, no va a ver ninguna imagen. Todo está vacío. Pero sí tiene pinturas. Tiene pinturas. El punto es que no se inclinan ante esas pinturas. Simplemente los tienen como representaciones, no sé cuál es el credo de ellos en esto, pero la Iglesia Católica sí. La Iglesia Católica cree que hay transubstanciación en la Eucaristía, o sea, la Santa Cena. Dando a entender que al momento que usted se va a tomar la Santa Cena, el pan y el vino, literalmente, no simbólicamente, literalmente, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre. Así que usted está comiendo a Cristo literalmente. La iglesia ortodoxa dice, no, eso no es así. Todo es simbólico. No podemos comer a Cristo literalmente, sino simbólicamente, porque ya Cristo está en los cielos. Y se contradicen en muchas cosas teológicas. Pero oiga bien, este proceso degenerativo, y póngale atención porque es una información que quizá usted no lo está notando porque hay quienes no les gusta escribir, pero más adelante pueden escuchar el video, irse despacio, ¿verdad? Pero vea cómo se procesa esta degeneración. En el año 375 se comenzó a adorar a santos y a ángeles. En el año 375. Ahora, yo tengo un libro donde habla sobre todo este proceso, y si usted viera las polémicas, los agarres que hay entre los mismos teólogos, entre los mismos que están dentro de la iglesia. Esta gente, estos padres, por decirlos así, no por ser padres católicos, sino padres que estaban defendiendo la teología cristiana, bíblica, ellos lucharon mucho para que esto no se diera. Y esos concilios no eran de un día, sino que tardaban sus meses. Hubieron concilios que tardaron años, porque había muchas polémicas. Venían todos los obispos de todos los lugares, se llenaba todo eso, y no había un acuerdo total. Y aun cuando se acordaba esto, muchos se retiraban con un pensamiento contrario a lo que la iglesia estaba adoptando. Se habla de Martín Lutero, que en los años 1500
vino en contra de la iglesia porque él sabía muy bien que no podía perdonar pecados y sabía también muy bien que no había purgatorio y que porque se estaban vendiendo indulgencias, que el cielo no se podía comprar. Antes de Martín Lutero hay historias donde otros se levantaron en contra de muchas cosas contra la iglesia, mas sin embargo perdieron la batalla. Pero Dios tenía su tiempo, mi hermano, porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, note bien, en el año 394, el sacrificio de la misa fue instituido por primera vez. En el año 394 no habían misas. Mire cómo la iglesia católica se fue formando. La real presencia de Cristo en la vida del verdadero cristiano sustituida con el misticismo herético y babilónico de la supuesta conversión literal del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual para ellos es repetir el sacrificio de Cristo en la cruz. En el año 431 comenzó la adoración a la Virgen. En el año 431, antes no había adoración a la Virgen. Y solamente empezaron a venerarla. Y después vino corrompiéndose esto más. Y ya vino a ser inmaculada, ya vino a ser santa, la madre de todos. Ya vino a que no murió, que fue arrebatada a los cielos y que está intercediendo y que la Virgen aquí, que la Virgen allá. Y a ver qué más van a sacar todavía, porque siguen algunos concilios por ahí usted. Así que en el año 394 el sacrificio de la misa fue instituido por primera vez. Y en el 431 comenzó la adoración a la Virgen. Adoración babilónica a la Gran Madre con el nombre de María. En el año 500 los sacerdotes comienzan a usar sotanas. En el año 500, antes no usaban sotanas. Pero de repente se dieron cuenta de que los sacerdotes babilónicos y las sacerdotisas vestían de esta manera. Y ahora es por eso que usted ve al Papa vestido exactamente como vestían los sacerdotes babilónicos. Con los mismos símbolos. Con el pez. Si usted ve al Papa así de frente, le ve la mitra que está así, pero cuando lo ve de lado, se va a dar cuenta que está dividida, ¿verdad? Es la boca del pez. La adoración a Dagón. Y aún en sus llaves, tal como andaba el sacerdote babilónico, cargaba una cadena con llaves. Eso lo convirtieron después en algo especial. Y era que ese sacerdote, pues, era solamente un sacerdote. Y de repente se dieron cuenta de que tenía las llaves. No, pues, es el sustituto de Pedro. O sea que poco a poco se fue degenerando todo esto. Todo esto no está en la Biblia, no está en la Biblia. Usted no puede decir o comprobar todas estas incorporaciones a la religión con la Biblia. No lo puede comprobar, porque no están. En el año 526 se inicia el rito de la extrema unción. Imitación de ritos paganos con los moribundos y muertos. Hay que irlo a ungir porque se está muriendo. Y este ingrato era un borracho, fornicario, adúltero, perverso y medio. Hay que ungirlo para que se vaya al cielo. Que si se va al purgatorio, por lo menos que no tarde mucho tiempo ahí. Después vamos a hacer una misa, porque mientras más pecadores eran, más caras eran las misas. Imagínese usted. Así que si alguien quería que su familiar se fuera directamente, o sea, saliera rápido del purgatorio, tenía que dar más dinero. Mientras más dinero daba, mejor todavía. Qué fácil la salvación usted. Qué tremendo. ¿Se imagina usted que nuestros hijos hubieran creído esto? Hubieran estado bajo el poder babilónico. Gracias a Dios, hermano, que nuestros padres buscaron a Dios.
Ahora nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a sus hijos, para no caer en todo esto. En el año 526 se inicia el rito de extrema unción entonces. En el año 593 se introduce el dogma del purgatorio. ¿Hasta qué año? Hasta el año 593. No había purgatorio antes. Un papa estaba dormido usted. Y dijo, debe haber alguna sala antes de llegar al cielo. Y como todo era para hacer dinero, a este tiempo no se había construido todavía la catedral de la Basílica de San Pedro, que está ahí. ¿Sabe por qué trajeron las indulgencias? Para recolectar dinero. Con todo eso que vendieron, mire, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar ese lugar usted. Entramos ahí, no, una belleza tremenda. Se le van los ojos a uno. Llegamos ahí donde tienen a los papas que han pasado a saber a dónde, pero están ahí. Y ahí como que hay algo que no es divino usted. Porque yo me acerqué con la cámara, mire, y vi al primer papa y se le va a tomar una foto a ese papa. Y desde lejos, ¡pum!, las fotos estaban bien. Cuando uno se acerca y usted le quiere tomar la foto, no trabaja la cámara. ¿Qué pasa? No sé. Y yo, nada, me alejaba, trabajaba. Como que el Papa no le gustaba que tomaran fotos de cerca. Por ahí pues está la tumba de Pedro, pero no lo dejan entrar a uno. Usted pone esas escaleras y para allá, y luego por allá a lo lejos ve que hay una izquierda por ahí para ir a ver a Pedro, pero ¿quién lo va a ver si no lo dejan entrar a uno ahí? Uno quería irlo a saludar, pero no había nada de eso. Tremendo eso. Oiga bien, eso fue en el año 593. La idea antibíblica del purgatorio viene del budismo. Pero todo eso viene de Babilonia. Lo recogen de allá para acá. Todo bien recogido. En el año 600 se inician las oraciones dirigidas a María, en imitación a las oraciones a la reina madre, el culto babilónico. Como Babilonia y los países conquistados, y aún hasta Israel, adoraba a la reina del cielo, pues entonces ahora hay que adoptar eso en nuestra religión. Y empecemos a adorar a la madre de Jesús. Pero realmente esta no es la madre de Jesús, esta es Semiramis. Lo que pasa es que le cambiaron el nombre. Es María ahora, pero es Semiramis. Jesús no es Jesús, el de la Biblia, es Tamuz. Le cambiaron el nombre para engañar a la gente. Así que cuando alguien está frente a María, realmente está frente a la reina del cielo. Está haciendo lo mismo que hicieron los judíos y los israelitas, por lo cual ellos fueron castigados. Están dentro de la abominación de Babilonia, siendo endrogados con estas abominaciones. En el año 607, por primera vez al obispo de Roma, Bonifacio III, se le da el nombre de papa hasta el año 607. Antes no eran papas. Quizá eran yucas, pero no. Pero no eran papas. Oiga bien. Papas son iniciales. Pontífice, no sé qué cosas. Por ahí quizás lo diga nuestro hermano Ortiz. Así que no crea usted que papa es, como decimos nosotros a nuestro padre, papa. No. Papas son iniciales de ser un máximo pontífice. Es un señor. Es un Dios. Es más, es el puente
entre Dios y los hombres. ¡Qué tremendo! Cuando Cristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Le están quitando el lugar a Cristo. Bueno, por supuesto, usted sabe que han ido algunos ahí. Nosotros no tuvimos oportunidad de entrar hasta allá donde está el trono del Papa. Muchos han entrado. Yo tengo un amigo pastor, pero que se volvió católico, no sé por qué. Mi esposa y yo fuimos a su iglesia porque quería vendernos su iglesia y fuimos a su oficina y ahí estaba pues la Madre Teresita. Y luego tenía fotos con el Papa. Y ahí en Facebook está luciéndose que está con el Papa Francisco y todo eso. Y de vez en cuando pues, me manda invitaciones porque tiene reuniones ahí en Southgate, ¿verdad? Con todos los obispos y curas y pastores. Pastores, no sé de dónde salen los pastores. Y yo le digo... fuimos a desayunar, fuimos a desayunar aquí a Torrance, estuvimos ahí platicando. Llegó 2 o 3 veces a la iglesia y estuvimos hablando y él pues hablaba cosas de inspiración. Me invitó a la universidad que está acá, a la Universidad Domínguez, donde se juntaron todos los catedráticos empezando el estudio y me llevó para que yo estuviera ahí dando un saludo de parte de la iglesia y de todo eso, pues tuve la oportunidad de estar con ellos. Pero el asunto es de que él se volvió católico. Su padre fue miembro de la iglesia cristiana. Él creció allí y se volvió católico. Ahora pues está ahí, ¿verdad? Y él pues ha tomado fotos y todo. ¿Y sabe qué pasa? Que ahí en las cosas adentro hay figuras. Una figura grande del sol que sale con destellos, todo así pues, ¿verdad? Todo, no destellos en sí, sino simplemente materializado aquello. Y otras cosas que no tienen que ver nada con Dios, tienen que ver con Babilonia. ¿Usted sabe la palabra Tamuz? Esa palabra viene de la letra Tau, la última letra del alfabeto hebreo, Tau, que equivale a la T, ¿verdad? Nuestra. Y cuando usted realmente ve que la cruz en sí no la trajo el cristianismo verdadero, la cruz la trajo Constantino, porque Constantino vio una visión: por esta cruz vencerás. Y tal parece que él vio, porque la cruz en sí, hay diferentes cruces que más adelante vamos a estar viendo en diferentes formas. Y esta cruz realmente la originó la iglesia católica, pero en el tiempo de Constantino. Constantino realmente no invitó a todos a adorar la cruz, pero él empezó a marcar a los cristianos con la cruz, de tal manera que donde había una iglesia, ahí ponía la cruz, porque por esa cruz se iba a vencer. Pero nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos al Señor que está en la cruz, a Cristo Jesús. Entonces el católico carga su cadena con una gran cruz acá. Usted ve las películas de los monstruos que habían antes, le hacían la señal de la cruz y el monstruo se iba retrocediendo. Aún hay creyentes que ya no son católicos, pero tienen una gran cruz en la casa para que los demonios se vayan, dicen. No, esa cruz está llamando demonios. Si usted tiene una cruz así para que se vayan los demonios, usted mejor tírela, porque esa cruz está llamando demonios. Abra la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Usted está adorando la cruz si tiene una cruz en su casa.
¿Se da cuenta? La está adorando. Toda la cruz no tiene nada que ver, hermano. Usted no se ponga a poner esos amuletos ahí. Una rama de palmas, la cruz ahí en la puerta, hasta el herraje, no sé qué. ¿Cómo? Así se llama, ¿verdad? Herradura. Ahí en la puerta con una cruz para que no entren los demonios. Los demonios están adentro. Y no pueden salir los ingratos. Qué tremendo eso, hermano. Bueno, les voy a dar más información acá. Oiga bien, el culto babilónico entonces tenía su pontífice máximo. Y la iglesia sucesora del culto babilónico tiene su papa, su sumo pontífice. Esto viene de la religión babilónica directamente, ¿ok? En la iglesia cristiana del Pentecostés, hasta en los primeros 100 años, aún en los primeros 300 años, no había un sumo pontífice, no había uno que reemplazara a Pedro, no, la iglesia era de Cristo y ellos vivían de acuerdo a los escritos, los manuscritos. No había una Biblia como la que tenemos ahora, que la iglesia católica se jacta de que fueron ellos que organizaron la Biblia, pero también hasta agregaron libros no inspirados, los libros apócrifos. Bueno, está bien, se organizó la Biblia, pero no estaba tan desarrollado todo esto. No estaba tan desarrollado cuando se organizó la Biblia. Habían hombres de verdad que estaban presentes ahí, que amaban a Dios. Por causa de ellos se dieron cuenta qué libro estaba inspirado y qué libro no estaba inspirado. Porque, hermano, habían muchos. Y ellos se dieron cuenta que se tenía que formar el canon de las escrituras. Canon quiere decir regla, el canon de las escrituras, y que después de esa formación ya no se podían agregar más libros. Últimamente se han encontrado el libro de la María Magdalena, no sé qué, de Tomás, de Judas el Iscariote. Hay un evangelio del libro de Judas el Iscariote. Hay otros evangelios que han aparecido por ahí. Yo tuve la oportunidad de leerme el evangelio de Tomás. Tomás, pues, tiene que 114 dichos por Jesús, es todo lo que tiene. Aunque hay algunos por ahí que realmente Jesús no los dijo, pero yo creo que Tomás por ahí los escuchó. Pero no es ese Tomás, el apóstol. No es Tomás el apóstol. Lo que pasa es que antes se acostumbraba que alguien escribía un libro y le ponía el nombre de uno de los siervos del Señor. Lo ponían ahí. Entonces, en vez de poner el nombre propio de ellos, ponían el nombre de un... A este se le antojó ponerle Tomás, ¿verdad? Por eso apareció ahí un manuscrito del Evangelio de Tomás. Pero esta iglesia vivía por la palabra del Señor. Y en el año 786, miren qué cosas, apareció la adoración de imágenes y reliquias, más idolatría diabólica. Ahora trajeron más, adorando. Dice mi mamá que cuando no eran cristianos, que le decían, no, que pones aquí un santito, aquí una santita, aquí el santito hijo. Y dice mi mamá que como no tenían un santo, agarraba una mazorca. ¿Usted sabe lo que es una mazorca? Después de despenicar el maíz, que daba, así se llama la mazorca, no, el elote, olote, el olote, vaya, bueno, el elote, nosotros ¿verdad? Le llamamos elote, yo así le llamo todo el tiempo, pero es olote, pues ponía el olote, imagínense, ponía el olote y le ponía una candelita, dice que se iba allá, al monte que no la vieran. Y se hincaba, dice, a pedirle al olote. Se hincaba a pedir al olote lo que ella quería, a ver si el olote se le concedía. Qué tremendo, hermano. Mire, el hombre quiere buscar a Dios en su ignorancia a través de reliquias, a través de imágenes. Por eso en Éxodo 20, Dios tuvo razón de decir, no te harás imagen. ¿Se da cuenta?
en el verso 1 del primer mandamiento dice que no adorarán otros dioses, sino solamente a Él, dioses. Pero luego dice imágenes. Imágenes no son dioses en una forma estricta, sino son ayudantes de los dioses que los veneran. Tú me vas a ayudar. Yo estoy ante Pedro hincado, pero yo sé que Pedro no es Dios. Yo creo que Jehová es Dios, pero Pedrito, que está en el cielo, me puede ayudar. Entonces, hermano, estamos nosotros buscando otro camino para llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Cuando Jesús dijo, cuando vayan al Padre, oren al Padre en mi nombre. A través de la adoración que ustedes me den, a través de la gloria que ustedes me den, porque solamente Cristo puede recibir la honra y la gloria, podemos nosotros llegar al Padre y Él intercede por nosotros. Nosotros no podemos estar dándole la gloria a Pedro, a Judas, no el Iscariote, sino que, ¿verdad? No podemos, porque ellos son hombres. Por eso aún Pablo y Bernabé no quisieron que ahí en Listra los adoraran. Por eso Juan, cuando el ángel lo quiso, cuando Juan quiso adorar al ángel, ni el mismo ángel aceptó la adoración. Entonces, esa es Babilonia, forzándonos a nosotros a adorar imágenes. No podemos adorar imágenes. La Biblia lo prohíbe. No, nosotros no adoramos imágenes. Nosotros nos veneramos. Es la misma cosa. La misma cosa. No hay ninguna diferencia. En el año 850 comienza el uso del agua bendita. Mire qué cosa usted. Hasta el año 850 comienza el uso del agua bendita. Imitación de la purificación entre los paganos. La manera en que Babilonia purificaba a sus iniciados. Y ahora hay evangelistas que yo no sé, esos pastores ingratos, ¿por qué no se dan cuenta? Hacen campañas, invitan evangelistas y ahora están tirando agua a toda la congregación. Aquí que no venga nadie, porque aquí va a mojar todo esto usted. Tirando agua, otros hasta con una manguera, mire. Estaba una pobre muchacha que se estaba ahogando y le decía, recibe, recibe. Y la pobre mujer, hermano, qué terrible es usted. Una manguera que, una presión tremenda que tenía esa manguera usted. Estaba hasta, decía, ese no se caía por gracia, se caía del manguerazo que recibía con el agua. Hermano, qué terrible esto. Se está metiendo Babilonia en las iglesias. El baile de Dionisio ya se metió en las iglesias. Cuando iban a adorar a ese Dios, ¿cómo lo adoraban? Haciendo bailes. Pues ahora ya se metió. Ya está metido en las iglesias. Ya todo está ahí. Qué terrible eso. En el año 995... vino la canonización de los muertos para devoción y adoración. Imitación de la idolatría babilónica, reverenciando, deificando y adorando a personas muertas, los fundadores del culto babilónico. Nimrod, que es Baal. Cuando usted lea de Baal, es Nimrod. Usted sabe que Elías se enfrentó a Baal y sus sacerdotes. A ver quién podía hacer descender fuego del cielo. ¿Y quién fue el Dios que respondió? Dígalo usted. ¿Quién fue el Dios que respondió? Jehová. Porque Jehová es el Dios verdadero. A eso se refiere cuando dice que Jehová uno es. No hay otro. No hay nadie como Él. Él es el poderoso, Él es el creador. Nimrod, que es Baal. Semiramis, la reina madre. Y Tamuz, el hijo. Mire, esta gente creía en la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando el arca de Noé asentó, Noé ya sabía muy bien y conocía a Dios. Y eso se fue comunicando, se fue desarrollando, hermano. La gente conocía a un Jacob,
cuando bendice a los hijos de José, menciona a Jehová, menciona al Dios que lo ayudó, menciona al ángel que lo guió hacia esa tierra. Menciona 3. En la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su luz sobre él. Jehová tenga de ti misericordia. 3 veces Jehová. Los querubines en el cielo, los serafines allá en Isaías 6, dicen santo, santo, santo. Jesús tuvo razón de decir, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tiene razón los evangelios o el evangelio de declarar que cuando Jesús se bautizó, hubo una voz que habló del cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma y Cristo bautizándose. La Trinidad siempre ha existido en la Biblia. Pablo creía en la Trinidad. Él hablaba del Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor. Y habla también del Espíritu Santo. Por esta razón, Pablo era trinitario. En el año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. No se casan los sacerdotes, pero han pasado muchas cosas terribles, totalmente antibíblico. Y esto, hermanos, se presta para el homosexualismo. Aquí viene un cura predicando que se arrepintió y se transformó al evangelio, y él venía diciendo las cosas que veía allá en el convento. Homosexualismo. ¿Cuántos curas homosexuales? Y uno se presta con el otro, y el otro se presta con el otro, porque no se pueden casar. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿para qué están ahí, pues? Dice Pablo que es mejor que se casen en vez de que se estén quemando. En el año 1090 empezó el rezo del rosario. Hasta el año 1090 empezó el rezo del rosario. Imitaciones de las letanías paganas. ¿Qué es una letanía? Es una rogativa o súplica que se hace a Dios con cierto orden, invocando la Santísima Trinidad y poniendo por medianeros a Jesucristo, la Virgen y los santos. Note bien, hay una letanía acá para que usted vea cómo realmente adoran a la Madre. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Incorrupta, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina llevada al cielo, reina del Santo Rosario, reina de la paz, vaso de honor que llevó el mejor de los licores, la sangre preciosísima de Jesús. Dicen que María fue la que llevó la sangre allá al cielo usted. Qué tremendo eso, ¿verdad? Torre de marfil, sólida y hermosa, arca de la alianza que contiene a Jesús. Qué tremendo, man. Así es, esta es Babilonia, adorando a María. Yo nunca le voy a decir eso a María a usted. Yo se lo digo a Cristo. Pero ni a Cristo se lo decimos muchas veces a usted. Mire esta gente cómo le dice cosas bonitas a María. Y a Jesús ¿qué le decimos nosotros? Qué tremendo eso. Bueno.
Bueno, sigo porque aquí hay más. En el año 1184, la Santa Diabólica Inquisición, imitación del Imperio Romano y pagano en la matanza de cristianos evangélicos que no aceptaban las prácticas paganas ni el señorío del Papa, sino el de Jesucristo. Ahí fue en 1184. En el 1190, la venta de indulgencias, vender el cielo, pagar dinero para ser perdonado, comerciar con las almas. En el año 1229, la Biblia es prohibida a los feligreses. Note bien, se podía leer la Biblia, pero en el año 1229 la Biblia es prohibida a los feligreses. La verdadera Biblia, no cualquier Biblia de las muchas que están siendo alteradas y adulteradas desde el año de 1960 en adelante, denuncia y condena todas estas herejías y blasfemias de la iglesia sucesora del culto babilónico. En el año 1546 se le concede a las tradiciones igual autoridad con la Biblia, como les expliqué. En el año 1545 los libros apócrifos son añadidos a la Biblia. Por eso se dice acá a las sociedades bíblicas evangélicas que ya están también publicando estas Biblias: dime qué publicas y te diré quién eres. ¿Verdad? Porque están fallando estas casas de publicación. En el año 1854, la Inmaculada Concepción de María, herejía, igual que la Inmaculada Concepción de Tamuz en el vientre de Semiramis, en el culto babilónico. Lo mismo de allá se está pasando para acá. En el año 1870, la infalibilidad del Papa. El Papa era todo un hombre, pero en 1870 el Papa vino a ser infalible. Quiere decir, todo lo que el Papa diga hay que tomarlo como que si Dios lo está diciendo. El Papa tiene infalibilidad, pero ¿quién es infalible solamente? Solamente Dios. A continuación, algunos títulos del Papa: obispo de Roma, vicario, representante de Cristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del oeste, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana, soberano del Estado Vaticano, sucesor de San Pedro, pastor supremo universal. Muchos títulos. En la tierra aparece Rey del cielo. ¿Usted sabe cómo ve Juan a esta mujer acá? Dice que la ve llena de blasfemias. Llena de blasfemias. Esto es lo que está pasando acá. En el año 1950, oiga bien esto, es la ascensión de María. En el año 1950 María fue llevada al cielo. Por eso ahí en Éfeso van a visitar la tumba. Ahora pues, antes, ¿cuánta gente estaba visitando a María ahí? Pero ahora que María se fue al cielo, ¿para qué la van a visitar? Dice que ya no está ahí. Ya está perdiendo poder esa sepultura. Pero en 1965, María proclamada madre de la iglesia. La verdadera iglesia de Jesucristo no tiene madre. Tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, ¿cómo vamos a decir que María es nuestra madre? María no es nuestra madre. Bueno, si a alguien le preguntaron ahí en una entrevista, es que María es la madre de todos nosotros, le dijeron a este pastor. Y el pastor dijo, no, mi madre no se llama María, mi madre se llama Lorena. Sí. Ustedes tendrán su madre, pero yo tengo una mía, dijo. En 1984, la consagración del mundo a María por el actual Papa Juan Pablo II, bueno, cuando se escribió eso en esta fecha, dice el hermano Ortiz esto, para que dicha imagen libre al mundo de la guerra nuclear. Ahora va a ser María la que tiene que librar al mundo de la guerra nuclear. Es posible que María esté parando a Putin, porque Putin quiere mandar un misil nuclear de 200 megatones. Hermano, si el que se reventó, que echaron ahí en Hiroshima y en donde se dice Kawasaki, era de 20 megatones. De 20 megatones.
Ahora se imagina que caiga aquí en Los Ángeles uno de 200 megatones. Nos desaparece a todos. Qué terrible eso, hermano. Y usted sabe que eso va a pasar, ¿verdad que sí? Eso viene. Pero nosotros no vamos a desaparecer por la bomba nuclear. Vamos a desaparecer porque Cristo va a llevar su iglesia. Sí. En 1988, el actual Papa proclama el año mariano. En 1988 proclama el año mariano. ¿Sabe por qué le llama mariano, caballero? Por María. Así como en el culto babilónico, Nimrod pasó a un tercer plano y la gran madre Semiramis ocupó el primer lugar y luego el hijo Tamuz. Así también en la sucesora romana de dicho culto babilónico, María, la gran madre, la reina del cielo, la madre de Dios, corredentora, la mediadora, ocupa el primer lugar, desplazando al Padre creador, desplazando al Hijo redentor. Es un paganismo babilónico. Pero este paganismo babilónico, con nombre de la iglesia, tendrá su culminación diabólica y su total y definitiva destrucción en el relato de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, los colores romanos de los cardenales católicos romanos, dorada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas. Y vamos a terminarlo acá. Las vestimentas papales y cardenalicias están adornadas con joyas, piedras preciosas y perlas. El Vaticano es el estado más rico de todo el mundo. Por medio de los concordatos recibe millones y millones de dólares al año de las naciones bajo este concordato. A los países donde va el Papa, el gobierno tiene que pagar todos los preparativos, que son millones de dólares. Teniendo un cáliz de oro en su mano, en la celebración de la misa en la Iglesia Católica Romana se usa el cáliz, o sea, la copa. Sí, yo una vez cuando fui, yo miré al cura que levantaba así, ¿verdad? Levanta una copa, levanta la copa y luego el otro suena la campana. Así es, ¿verdad? Levanta la copa y el otro ¡pling! Le hace. Y yo curioso, ¿y por qué hacen eso? ¿Verdad? Porque de modo, yo no fui levantado en el catolicismo y me daba curiosidad ver toda esa cosa. Ahora, una mujer con una copa en la mano era uno de los símbolos de la idolatría derivada de la antigua Babilonia. Y es más adelante en la adoración griega tenemos a Diana, ¿y saben cómo tienen a esta mujer? Con una antorcha en su mano, dando a entender que es la que trae la libertad al mundo entero. Y eso fue lo que sucedió cuando Estados Unidos recibió aquí la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Que se la regaló ¿a quién? Francia. Francia se la dio. Y ahí la tienen, ahí en Nueva York. Ahí está tranquila la mujer con la antorcha levantada. Esa es Semiramis en verdad. Esa es Semiramis en verdad. Pero no lo dicen. No descubren nada de eso porque realmente este país, hermano, ha entrado. Hay una nota muy especial, ¿verdad?, sobre los edificios que están allí en la capital de esta nación, la manera en que están posicionados. Todo eso, hermano, realmente no viene de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con esta mujer y vamos a continuar el próximo viernes trayéndoles a ustedes una información, ¿verdad?, más fuerte sobre realmente lo que está pasando acá, porque también nosotros como pueblo podríamos ser engañados pensando que estamos haciendo una cosa bíblica, pero que podría venir de Babilonia, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta palabra.